La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Capítulo 13 de Apocalipsis. Ahí iniciamos el día martes este capítulo y llegamos al número 2. Hoy leamos el número 3 y 4. Vamos a ver si nos da tiempo a terminar el 4. El 3 dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Oramos. Padre que estás en el cielo, esta noche una vez más nos prestamos para predicar tu palabra. Te suplicamos, Señor, que lleve el propósito que tú tienes, divino, celestial, espiritual, para los oyentes, para quienes nos escuchen, y que esos propósitos se cumplan en cada vida, Señor. Sabemos que tu palabra produce cosas maravillosas, cambios maravillosos, bendiciones maravillosas, y por eso es de que nos disponemos a predicarla y se dispone el pueblo también a escuchar. Sabemos, mi Dios, que es un alimento nutritivo para nuestro espíritu, para nuestra alma y para seguir adelante victoriosos. Oramos por los hermanos que están en recuperación física. Sabemos, Señor, que mis hermanos y mis hermanas que hemos mencionado están en casita recuperándose, y esperamos en ti, Señor, que puedas extender tu manita, tocar sus cuerpos y darles una oportunidad de sanidad para que estén bien, para que les podamos ver nuevamente aquí en casa, y que las familias respectivas también tengan esa tranquilidad de que ya están bien de salud. Padre, en tu nombre oramos, creemos que tú escuchas y que tú puedes hacer cosas maravillosas. Esos trabajos necesarios para los hermanos y hermanas que lo necesitan, por favor, abre esas puertas, Señor, por favor. Abre esas puertas para que mis hermanos puedan cubrir las necesidades familiares y así estar con cierta confianza y tranquilidad en su hogar. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el martes iniciamos este capítulo hablando acerca de esta llamada bestia por la escritura que surgió del mar, a la cual nosotros a la cual se le considera naciones, reinos, poderes de esta tierra, que Satanás, el dragón, la serpiente antigua, estará asociándose con ellos para continuar su guerra, para continuar su batalla, primeramente contra Dios, porque es contra Dios, y contra su pueblo Israel, y de ahí contra los cristianos, porque de alguna manera van a haber creyentes todavía del evangelio que serán perseguidos, que serán atacados y que de alguna forma pues serán víctimas de los ataques de Satanás. Vimos también acerca de cómo en estos dos versos se presentó, de qué manera se presentó
con 3 figuras de animales, de leopardo, de oso, de león, y hablábamos acerca de sus características de estos animales, características agresivas, feroces, poderosos, y que realmente es la figura de las naciones que realmente en el tiempo que va a suceder, porque no podemos hablar de naciones actuales, porque esto todavía es un acontecimiento futuro, pero sí en ese tiempo en que surjan estos acontecimientos, pues habrán ciertas naciones y reinos que estarán sobresaliendo, que estarán siendo líderes mundiales, y entonces estarán asociándose y apoyando a Satanás. En el verso número 3 ya vemos que dice: y vi una de sus cabezas, porque tenía esta bestia tenía 7 cabezas, según lo vimos en los primeros 2 versículos. Una de esas cabezas estaba herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Lo que está dejando ver la visión del apóstol, pues naturalmente es que es un reino o es una nación entre las que apoyarán este movimiento y esta persecución, que de alguna forma está como decayendo, como que está perdiendo su poderío, que está perdiendo su posesión, como que está llegando a ser menos de lo que estaba presentando. Pero según vemos a la luz de la Escritura y según comentarios acerca de esto, pues es una estrategia del enemigo, el diablo, porque de alguna forma le interesaba la sanidad de esa herida. Yo lo vengo diciendo ahora de que entramos a estos asuntos, de que Satanás siempre se ha caracterizado por imitar, y usted va a seguir viendo tantas cosas como imita la obra, los ejercicios, las acciones que Dios hace, y esta es otra de ellas. Por ejemplo, él mismo propicia el fracaso de esta nación, de este reino, de estos líderes, para que posteriormente arreglarlo, posteriormente sanar esa herida, que entonces resultaría en ser un acontecimiento extraordinario, porque la Escritura dice que dentro de la visión era una herida de muerte. Entonces se considera, y muchos consideran, de que realmente era casi como cuando decimos un caso que ya no tiene vuelta atrás. O sea, era evidente de que el fracaso de esta nación era de esperarse. Era un caso cerrado. Entonces, el enemigo prepara astucias, técnicas, prepara formas para poder restaurar este reino, para restaurar esta nación, restaurar estos líderes y volverlos a llevar a una posición de admiración. Entonces la gente se da cuenta de que realmente hubo una intervención del dragón, de Satanás, para levantar esto, que es parte de lo que estamos considerando ya desde el día martes, del anticristo, que es un movimiento bastante fuerte, y que cuando Satanás logra restablecerle su poder o su poderío, su posesión, la gente que se da cuenta de esto lo admira, se maravilla, como lo dice aquí: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Por quién? Por el mismo Satanás.
Él propicia la herida y Él mismo la sana. Como cuando vemos en la escritura que dice el Señor, ¿va?, que Él provoca la llaga y da la medicina, ¿va? O sea, el diablo seguirá imitando a Dios en todo, pero será una imitación barata, definitivamente. Entonces pareciera como que esta nación que era herida de muerte, como que murió, como que decayó, como que fracasó, y que viene el enemigo, el diablo, y lo levanta de nuevo, le vuelve a dar vida, es exactamente como cuando el Señor operó resurrección en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, parte de las imitaciones que viene el enemigo mostrando dentro de sus posibilidades, y que la gente de alguna manera pues se asusta, se maravilla, y dice el verso, continuando el verso, dice: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, al ver la gente esta restauración, que podríamos decir esta resurrección de poderío, de posesión, de liderazgo, se admiran, y entonces deciden apoyar ese movimiento, deciden apoyar y seguir tras de esa nación, ese liderazgo que es la bestia, ¿verdad? Pero ya lo dijimos que la bestia es naciones que están siendo asociadas o se están asociando con Satanás para atacar, para pelear, para guerrear. Entonces, las naciones, las gentes, al ver esta obra extraordinaria, pues entonces se va hacia con ellos. Aquí dice, va en pos de la bestia y le adoran al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoran a la bestia. Entonces aquí ya viene aquello que hemos oído por mucho tiempo, la marca de la bestia, el sello de la bestia, cosas que ya se van a empezar a producir en el mundo con la gente que le sigue, que vio esa resurrección, esa obra extraordinaria, y que está maravillada, que está admirada de alguna manera. Entonces se entrega. Entonces ya viene esa organización, ya vienen esos reinos, y toman autoridad sobre las personas, y entonces los dominan, los cautivan. Entonces empiezan a manejar lo que antes nosotros oíamos hablar del sello en la frente, del sello del 666, el sello de la bestia, para que la gente pueda desarrollarse dentro de sus comunidades, teniendo lo básico, teniendo sus alimentos, teniendo agua, teniendo luz, teniendo esto, pudiendo comprar, pudiendo vender, pudiendo trabajar, etcétera, etcétera, pero ya con esa aliación hacia el anticristo. De ahí empieza ya ese movimiento. Entonces yo quisiera que viéramos un pasaje que me interesa mucho, de Segunda de Tesalonicenses, por favor, capítulo 2. Estamos tratando de avanzar un poco en esto, no me quiero detener mucho, porque realmente, como he venido diciendo, no nos compete a nosotros, pero sí estamos dando, aunque sea de una manera liviana, los acontecimientos que se narran ahí. No queremos saltar tampoco los versos y dejar sin dar una pequeña explicación, pero estamos tratando de dar unas pequeñas explicaciones para que cuando leamos Apocalipsis, digamos, si la bestia en una de las cabezas había una herida, usted sepa
de qué se trata, y que fue sanada, y por qué fue sanada, y que se maravilló la gente y lo siguieron. Entonces usted más o menos tenga una idea de lo que eso quiere decir. No tan profundo, ¿va? Que realmente no nos conviene, pero me interesa, como he dicho siempre, traer alguna enseñanza o sacar algún provecho de esto. Y vemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, vamos a leer desde el verso número 1. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? El Señor. Está refiriendo al Señor, según el contexto, el Señor. No os engañe, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, oiga, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dejémoslo ahí la lectura. Estos acontecimientos que hablábamos de Apocalipsis están enfocados en esta, digámosle así, mensaje profético. Este es un mensaje profético del apóstol Pablo hacia los de Tesalónica. Un mensaje profético que está anunciando cómo va a estar operando el hijo de perdición, o sea, el diablo en este mundo. Pero antes de él anunciar eso, el apóstol Pablo recomienda a la iglesia, que eso es lo interesante para nosotros, hermanos, sacar estas enseñanzas o sacar estas advertencias o este consejo de Dios y aprovecharlo, porque Él está diciendo, esto va a suceder, lo que hablamos de Apocalipsis va a suceder, pero ¿qué hacer nosotros? ¿Solo saberlo? O sea, estamos dando un poquito de enseñanza de eso para que usted no ignore lo que dice nada más Apocalipsis. No, tenemos nosotros que venir a estos contextos, si se puede decir así, aprovechar lo que es para hoy, la doctrina que es para hoy. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo para este tiempo? Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y vuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestra forma de pensar. El diablo está trabajando ya. El diablo ya está engañando a la gente hoy en día. Los acontecimientos van a suceder en el futuro y van a suceder después, pero ya hoy el enemigo está engañando a la gente, tratando de que divaguen en dos pensamientos, que duden, que se encuentren ahí sin seguridad de lo que están creyendo. El diablo ya está trabajando en eso. Entonces la recomendación primaria del apóstol es: no se dejen mover de la forma de doctrina que ustedes han escuchado, que ustedes han oído. Al principio dice: porque el Señor va a venir. Pero entonces en el verso número 2 dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. O sea, que no haya una forma que no logre el enemigo de ninguna manera confundirnos, que nos mantengamos firmes en nuestra fe, que nos
mantengamos firmes en que el Señor viene y usted y yo lo esperamos porque queremos ir con Él, y eso nada ni nadie nos va a mover. Es nuestra fe, es lo que queremos, es lo que esperamos. Pueden surgir doctrinas de que el Señor Jesús ya vino, pueden surgir doctrinas de que el Señor no va a venir. Pueden surgir doctrinas contrarias, pero como dice el apóstol Pablo, si alguien viene con un evangelio diferente, no le digáis bienvenido. Y advierte el apóstol, no que hayan 2, 3 o 4 evangelios, no, sino que te prediquen, que te enseñen, que te quieran dar palabra contraria a la que tú tienes ahí en tu corazón, que tú has recibido. Tenemos que mantenernos en lo que hemos creído, en lo que hemos escuchado, en lo que hemos aprendido, en la doctrina que se nos ha predicado. Tenemos que mantenerle, hermano, porque va a venir el diablo con fuerza, y lo está haciendo ya en estos días, para confundir a la gente, para que se dude de lo que hemos creído, para que haya inestabilidad de fe. Porque cualquiera que caiga en inestabilidad de fe, lo más seguro es que resbale. Lo más seguro es que niegue su fe. Ahora sigamos más abajo, que hay una enseñanza más, porque dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es la apostasía? Es el trabajo que el diablo está haciendo hoy y que quiere que de alguna manera el creyente dude, el creyente falte a su fe, falte a su estabilidad y cometa el error de apartarse de Dios, y cometa el error de apartarse de la verdad. Porque yo voy a decir algo, y casi está evidente que hay congregaciones con tinte cristiano, con tinte que se predica la escritura, pero que las personas están fuera de la verdad, fuera de Dios. Dios no está con ellos, no están predicando la verdad, están predicando doctrinas de hombres, a lo que advierte el apóstol también. Y mucha gente se está conglomerando, se está acercando a eso, y no sabe que acercándose a esa doctrina de hombres se está alejando de Dios, se está alejando de la verdad sin darse cuenta. Y alejarse de la verdad y alejarse de Dios es apostasía, es apartarse de lo que se ha creído, de lo que se ha mantenido. Entonces el apóstol advierte: estas cosas de Apocalipsis que estamos viendo van a suceder en el futuro, sí, pero hoy nosotros tenemos que cuidarnos, hoy nosotros tenemos que mantenernos firmes, hoy nosotros no tenemos que dejar que nos quieran mover de nuestra fe. Es lo que está explicando aquí el Señor. Y luego dice el siguiente verso: por lo cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Hoy en día se está hablando como que es la doctrina bíblica, que es la enseñanza de Dios, que es Dios el que está promoviendo esos movimientos, pero la verdad que no. El diablo está opuesto a eso. Todo lo que es contrario a la verdad es contra Dios, es contra Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que hoy en día esos movimientos de confusión, esos movimientos, yo ya le he compartido y cuando me recuerdo me duele pensar tantas congregacioncitas bonitas que yo conocía por mi barrio, de gente cristiana, de gente temerosa de Dios, cómo ha sido arrastrada esa gente a grandes movimientos, hermano, a grandes movimientos.
Y las iglesitas se han quedado abandonadas, las iglesitas se han quedado solitas. Y yo he visto cómo esa gente de esas iglesias pequeñas, que se les veía que había testimonio de cristiandad, de temor de Dios, hoy en día están en grandes movimientos, pero no se les ve nada de espiritual. No se les ve nada de cristiano. Han perdido esa luz del evangelio. Han perdido esa semblanza, esa imagen del Espíritu de Dios. La han perdido. Pero están en grandes movimientos. Y dicen que se predica la palabra. Sí, pero no es de Dios. Hoy en día el enemigo está trabajando, está destruyendo a la gente. Y eso se llama apostasía. Empieza la apostasía. Ahora, claro, en aquel tiempo, en el futuro, que venimos diciendo que van a acontecer las cosas de Apocalipsis, pues obviamente la apostasía va a ser mucho mayor. Ahí va a ser más declarado, ahí va a ser más abierto. Ahí con toda sinceridad, llamémosle así, o franqueza, la gente va a blasfemar contra el Señor, va a blasfemar contra la doctrina, va a blasfemar contra la palabra y se va a apartar de Dios. Pero eso es un movimiento grande y terrible que va a darse en el futuro cuando sucedan las cosas. Pero hoy ya se está dando. Bueno, si se está dando desde cuando se escribió la Escritura. ¿Cuándo se escribió estas cartas del apóstol Pablo? 2000 años atrás. Y ya advertía al apóstol de esos movimientos. Imagínense hoy, 2000 años después. El diablo sigue trabajando. Yo le he dicho a usted que el diablo ha sido muy terco. El diablo sigue procurando tener un puesto de eminencia, tener un lugar especial, como entendimos, de quiere ser como Dios, quiere gobernar, pero ya es poco el tiempo que le queda. Como dice la carta pequeña, que ya poco tiempo queda para que el Señor venga. Y que de que va a venir, hermano. Y el diablo lo sabe, entonces está trabajando. Cada tiempo va trabajando con mayor fuerza, con mayor, ¿qué se dice? Tal vez ímpetu para confundir a los cristianos. Por eso es que yo siempre he dicho de que la mal llamada paz mundial no va a haber. Imposible. El diablo no va a permitir una paz antes de pelear en su guerra final. Esto va de mal en peor, Entonces la iglesia también, las congregaciones llamándose cristianas, cada vez van a tener más dificultades. Podríamos tal vez dar un pequeño, ¿qué se dice? Una pequeña advertencia de que si usted ubicada aquí o ubicado aquí encuentra que hay problemas con algunos hermanos y que mejor va a buscar otra congregación, mire, en esa congregación dentro de 1 año, 10 años, 5 años va a estar peor. Va a haber más movimiento antibíblico, anticristiano, ante la antipalabra de Dios. Hoy las congregaciones todavía, hermano, nos machucan solo una vez allá cada mes. Todavía se nos quedan viendo bravos allá una vez allá de vez en cuando. Pero espérese, dentro de más tiempo va a estar peor la situación. Entonces tenemos nosotros que afirmarnos, tenemos nosotros que alimentar nuestra fe, tenemos nosotros que alimentar nuestra doctrina. ¿Qué es lo que yo he creído? Y lo tengo que mantener. Usted ha defendido su doctrina, su fe, por 5 años, por 10, por 20, por 30, por 40. Afírmela.
Manténgala firme porque el diablo quiere confundir, quiere que nosotros caigamos en apostasías primarias ya. Entonces dice el verso número 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ya el misterio de la iniquidad está funcionando. El diablo ya está trabajando, pero gracias a la presencia de Dios, gracias a la unción del Espíritu, gracias a la presencia del Espíritu de Cristo, gracias a que en nosotros está el Espíritu Santo, no tiene total libertad para destruir. No tiene el campo abierto para desarrollar su propósito. Se encuentra con dificultades. A mí me dio testimonio una hermana hace un poco tiempo, tal vez semanas atrás, de que cuando era jovencita, su mamá no sé qué se la llevó a un centro de brujería y cuando llegaron al lugar, dice que la mamá tenía su cita, ¿verdad? Y entró, y ella se entró con ella. Y dice que la fulana de adentro, dice que le dijo, no, usted no, sálgase. Usted no me deja trabajar. Usted no, sálgase. Que usted me impide trabajar. Y da testimonio a la hermana que a los pocos años el Señor Jesús se encontró con ella y le habló de la verdad de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, y entregó su vida al Señor. Y me dice la hermana, ahora yo puedo creer que ya Dios tenía un propósito con mi vida. Ahora yo puedo creer que ya Dios me había escogido, me había elegido, y que esa mujer que hacía cosas malas tenía ese estorbo ahí. Yo le era estorbo. Y es verdad. Es verdad. ¿Cómo no va a tener estorbo el diablo trabajar en la luz si sus obras son malas? Dice. Por eso dice la Escritura, y amaron más las tinieblas y aborrecieron la luz porque sus obras eran ¿qué? Malas. El mal no va a obrar donde hay luz. El mal no va a obrar donde hay luz. Pero dice un pasaje, ojalá vuestra luz no sean tinieblas. Ojalá no se te esté apagando el bombillo, dicen por allá, ponte uno. No se esté apagándote el bombillo, ¿verdad? Porque si llega ese bombillo a ya no dar luz, agárrate. Agárrense, porque al diablo le gusta trabajar en las tinieblas. Y esa hermana me da testimonio y le decía, eso ya hace rato que sé de ese testimonio. Por eso nosotros no peleamos contra el diablo. El diablo solo nos ve y tiene que huir. El diablo no pelea contra la luz, hermano. La luz lo rechaza. Por eso dice la Escritura claramente, resiste al diablo y huirá de vosotros. No nos interesemos en partirlo en 4 pedazos, que se vaya nada más. Se vaya. Hay quienes están interesados en hacerlo añicos, hermano. ¿No han oído por ahí de que les gusta machacarlo?
Machaquemos al diablo, y se le agarra la cabeza y no le haga nada. Deje, pobrecito, hermano. Solo que se vaya. Se vaya. ¿Acaso Jesús lo partió en 4? Dice que después de haberlo tentado, y mire qué intención los que el diablo tenía. Después de haberlo tentado y Jesús lo venció, dice que el diablo se fue por un tiempo. O sea que se fue. Ahí nos vemos, pues le dijo, no te pude vencer, no, ni lo vas a poder. Así que adiós, le dijo. Se fue. ¿No cree usted que Jesús ahí lo hubiera podido matar? ¿No cree que Jesús lo pudo haber puesto ahí espaldas planas y hacerle? No, espérese. Llegará un día, dice la Escritura, en que Dios nos lo pondrá bajo la planta de nuestros pies. Y entonces sí, hermano, con toda autoridad y con toda libertad le vamos a machacar la cabeza. Pero Dios es el que nos lo va a poner ahí. Todavía no. No, todavía no. Lea la Escritura. Interésese por escudriñar la Escritura. Todavía no. Déjelo caminar. Déjelo. Usted solo resístalo. Usted solo rechácelo. Usted solo encienda su luz. Mantenga su luz. Y lo va a ver el diablo. No. Con este no me meto. ¿Sí? ¿O usted cree que por tener abierto el Salmo 91 ahí en la cabecera de su cama no va a llegar el diablo? Encendamos la luz. Mostrémosle al enemigo que somos hijos de Dios. Déjeme decirle, en todos mis años de evangelio, yo he visto muchas experiencias de personas que han sido atacadas por el diablo. Y yo antes me preguntaba, Señor, ¿pero por qué? Y después uno averigua y la persona le ha dado lugar, ya sea de pensamiento o de hecho. El apóstol Pablo dice, renovemos nuestros pensamientos, renovemos nuestra mente. Porque un cristiano, llamémosle así, un cristiano que anda en la calle y su mente la presta para ciertas cositas por ahí, el diablo inmediatamente se da cuenta. Y llega y le pega unos buenos coscorrones. De ahí viene a pedir oración. Y yo no estoy en contra de que venga a pedir oración, pero ¿por qué se expone? Hoy hablábamos con mi esposa parte de ese tema. Yo le decía a ella, lo que pasa es de que nosotros le prestamos nuestros miembros al diablo. El diablo no nos agarra a nosotros y nos dice, anda a pecar o anda a hacer esto. No, si él ya no tiene nada que ver con nosotros. Esa autoridad ya fue anulada. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas en el nombre de Jesús. Claro que sí. Eso sí, de modo del que está en Cristo y es nueva criatura. Y hablábamos con mi esposa del tema y decíamos, lo que sucede es que nosotros muchas veces le prestamos al diablo nuestros miembros. Él nos lo solicita y nosotros se lo prestamos y después estamos chillando, porque para chillar somos buenos. Después estamos ahí que, ay hermano, no sé qué hacer, ay hermano, fíjese que metí la pata. No metió una, le digo yo, metió las 4. Porque a veces quieren como a suavizar la cosa. Metí una pata, no, una, no, las 4 metió.
¿Por qué? Porque se prestó. Pero si resistimos al diablo, nos negamos a sus artimañas y nos mantenemos en nuestra fe firmes, ay hermano, al diablo le hacen un círculo así a su alrededor, ¿me? Le dicen prohibido que pases de ese lado, no, te cae y usted camina. Y no con una aureola, no sé cómo se llama la cosa aquí, de arriba. No, a su alrededor. Porque dice que ángeles acampan alrededor de los que le temen. Oiga, no de todos, de los que le temen. Ángeles. Ángeles. Caminan alrededor de los que le temen. ¿A quién? Al Señor, no al diablo. Hermano, como cuando le dijo a Herodes, creo que fue, se me confunde el Herodes con otro, pero yo creo que fue él que estaba juzgando al Señor Jesús. Y le dice, ¿no sabes que yo, le dice, puedo darte la vida o quitártela? Le dijo, cuando le dijo, ¿por qué no me dices algo? ¿Quién eres tú? Tú eres el rey de los judíos, tú eres hijo de Dios. Dicen por ahí, ¿quién eres? Y el Señor ni palabra. ¿No te estás dando cuenta que yo te puedo dar la vida o te la puedo quitar? Le dice. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Ay Dios, le dijo. Sí, ya se decía así. Ay Dios, le dijo. ¿A poco? Le dijo. No sabes que no puedes hacer nada, ninguna autoridad tienes tú si no te es dada de mi Padre que está en los cielos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ninguna autoridad se le puede dar al diablo contra ti. Yo no sé si usted ignora el libro ese tanto que se predica. Lo predicamos aquí, lo predican en la radio, lo predican en la tele y todo. ¿Por qué el diablo fue a fastidiar a Job? ¿Por qué el diablo se metió con la familia de Job? ¿Tuvo que recibir la orden de Dios? Dios le dio la autoridad de hacerlo. Pero el diablo no hace nada por su cuenta. No le dijo el Señor a Pedro, Pedro, prepárate, por favor, ponete a hacer ejercicios y unas tus despechadas por ahí, alimentate bien. Le dijo, porque el diablo te ha pedido. Oiga, el diablo te ha pedido. ¿Para qué? Para zarandearte. No demos lugar al diablo. No deis lugar al diablo, dice la Escritura. No deis lugar al diablo. Nosotros tenemos la autoridad de decirle al diablo, diablo, 2 metros a la redonda, por favor. ¿Tenemos autoridad? En el nombre de Jesús. Claro, en el nombre de Jesús. 2 metros a la redonda, por favor. Hasta el olor tuyo me da cosa. Olés a azufre. Por favor. No, que ya me eché 7 machos. No me importa macho. Hacete para allá. Por muy macho que te eches, hacete para allá. No quiero nada contigo. No quiero nada contigo. No quiero nada. Y eso que lo estoy tratando con respeto. Con vos, dígale. No. Trátelo como usted quiera. Pero repréndalo. Terminamos el pasajito porque todavía nos falta un poquitito. Vamos a ver. ¿Por dónde vamos? Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Aleluya. El jefe lo detiene. El jefe le dice, hey, diablo, espérese.
No se mande, le dice. No. Usted va a tener chance para hacerlo, pero ahorita todavía no. ¿Me explico? Hey, diablito, no sea agresivo todavía. No. Hay quien lo detiene. Aquí dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien lo detiene al presente hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ese día el diablo va a hacer fiesta, hermano. Ahí va a contratar a todos esos grupos buenos para danzar. ¿Sí? Porque le van a dar todo el campo. Es tuyo, le van a decir todo. Haz lo que quieras. Yo me llevo a mi amada, que he guardado durante tanto tiempo, para que esté conmigo por toda una eternidad. Qué lindo, hermano, qué hermoso, qué hermoso. Y entonces se manifestará. Entonces sí, mire, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá el resplandor, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. No crea a cualquier señal, no crea a cualquier prodigio, cualquier milagro por ahí. Milagros aquí, milagros. Tenga cuidado. Dice la Escritura, examine todos los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Yo le decía a mi hermano Alvarito, ahí en la oficina, que las cosas naturales no tienen nada de extraordinario con relación a Dios. El Señor le dijo a Aarón, tira tu vara, y se convirtió en serpiente. Y vino el faraón y le dice a sus magos, tiran sus varas, mucha. Tiraron sus varas, se volvieron serpientes también. ¿Cuál es la diferencia? Y así está sucediendo hoy. El diablo también está tirando sus varas, está sanando enfermos, está levantando gente, está haciendo milagros. También. Lo único es de que cuando el Señor ordenó, la serpiente de Aarón se tragó a las otras. Las otras se quedaron siendo nada, mas la de Aarón prevaleció. Lo que es de Dios prevalece, lo que no es de Dios se desvanece. Seamos sabios, seamos prudentes, hermanos, seamos prudentes, cuidémonos, como dice el apóstol Pablo. No nos dejemos mover, no nos dejemos mover. Si usted quiere, póngale el nombre a la silla y yo voy a respetar su nombre ahí. Pero no nos dejemos mover, porque el diablo viene como león rugiente viendo a quien devora. Pero usted y yo estamos siendo guardados por el poder divino, grande y hermoso de Dios para con sus hijos. Cierre sus ojos. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.